Este miércoles hemos traído a nuestras vidas ejemplares a Margarita Celle, más conocida como Mata Hari. Bueno, lo cierto es que la mayoría de las personas y de los personajes incluso de la historia pues tienen un nombre o un alias incluso que mantienen toda la vida. Eso es correcto, está bien. Pero lo más difícil es lo que le ha ocurrido a Mata Hari. Ha convertido ese alias y ese nombre en un símbolo incluso. Por ejemplo, si queremos referirnos a una mujer seductora, traidora, fría, calculadora, decimos, eres una Mata Hari. Pero bueno, hoy creo que vamos a desbancar un poco la leyenda y lo siento mucho porque da pena un poco como deshacer leyendas que han pasado a la historia, ¿no? Y sí, yo creo que Mata Hari no era todo lo que nos han dicho que era. ¿No te parece, Álvaro? Hombre, bastante fue. Como bien has dicho, Bueno, pues ha pasado a la historia, sí, ha acuñado bueno, su eso nombre sí, casi como un sustantivo. eso sí, y eso sí. eso poca gente puede decirlo. Luego, que fuera una espía ejemplar, eso ya es más discutible, Sí. ¿no? Bueno, ella pasaba por ser una bailarina de Java, ¿no? Así como exótica, javanesa, exótica, etcétera, ¿no? Pero en realidad era una mujer que se buscaba la vida. Hombre, lo más todavía. chocante, para quien no conozca la historia, es que mucha gente la asocia con las seducciones orientales. Sí. Ella es holandesa de Es holandesa, nacimiento, de efectivamente. raza blanca, o sea, no es una bailarina exótica, aunque hace de eso y se disfraza Sí. y se caracteriza de eso. Ella es Sí. una holandesa como las vacas holandesas, como los tulipanes holandeses y como el queso holandés. O sea, no es un ser venido como no es el peligro amarillo que se decía también entonces, ¿no? Que viene a seducir a Europa, ¿no? Ella pasaba por ser, pues eso, exótica y tal, efectivamente, pero en realidad, como decía No hace se un hizo, momento... se crea el personaje, Bueno, lo crea ella. se buscaba, sí, pero se buscaba la vida de una manera hasta humilde, porque no es nada de lo Bueno, que ya es muy decía. llamativo, con 19 años, ella lee en un periódico, ahí empieza su historia, ¿no? Sí, 19 sí, es años, verdad. lee la carta de un capitán que busca esposa, o sea, en vez de redes sociales, ponía noticia en el periódico Bueno, y me se parece casaban, genial. cosa que hace ella. Entonces le destinan a Java, y ahí empieza la leyenda de Mata Hari, ¿no? Y Bueno, es un matrimonio desgraciado, pero tienen dos niños, Sí. uno muere en circunstancias extrañas. Ya. Primero piensan que es a causa de la sífilis que tienen los dos, el padre y la madre. Tremendo, Luego se descubre que fue envenenado por un criado vengativo, etc. El padre se da la bebida y Mata Hari se da las danzas exóticas y empieza a frecuentar lugares poco recomendables. Bueno, es un tiempo, hablamos de 1890 y algo, es un tiempo muy, vamos a decir que mucho de venganzas y de rencores y de odios, ¿no? Es verdad. Un tiempo romántico entre todas las comillas del mundo, ¿no? Desgarrado total, sin duda, ¿no? Pero bueno, ella efectivamente se lanza a la mala vida, que es la buena, dicen, que es la buena, y de ahí pasa rápidamente. Es curioso, porque también una mujer en ese tiempo que, vamos a decir, que estaba dispuesta a ser casquivana, etcétera, pues puede servir para muchas cosas, y pensaron que ella podía servir para ser una espía eficaz. Como esto ya cuando ya vuelve a París, ella ya separada de MacLeod, bueno, que es el capitán todo de eso, famoso, claro, ya en su historia real, en su historia conocida. Viene surfeando una ola interesante, que es la ola del orientalismo. Está todavía, existe en París un museo plenamente recomendable, que es el Guimet, el Museo Guimet de Artes Orientales, y es allí, bueno, también se cuenta que antes, en lugares de alterna y de mala vida, hace sus bailes exóticos con técnicas amatorias orientales, pero en el Museo Guimet es donde ya empieza a dar bailes javaneses que seducen a lo más ganado de París. Bueno, lo más ganado no sé, está considerada una cortesana. Bueno, ya. Estamos hablando de un museo muy serio. Bueno, entonces, pero es que entonces... Es la época en la que los pintores franceses están copiando pintura japonesa, el japonismo. Bueno, el japonismo pues esta llega con todo eso. Bueno, por cierto, vi en Barcelona una exposición de japonismo maravillosa. Es una época pictórica y artística fantástica. El mismo Monet, que es el inventor el gran maestro del impresionismo, ¿no? Sí, ahí en su casa Giverny tiene unas habitaciones japonesas y tal. Estaban muy inspirados por esa atmósfera oriental, de seducción oriental, y Mata Hari ella aprovechó lo encarna literalmente con sus danzas, sus contoneos, sus movimientos, sus seducciones y sus posiblemente trabajos de cortesana. Sí, trabajos de cortesana sin duda. Hay fotografías de ella que son bonitas, que está muy joven, que está muy ad hoc vestida, ¿no? Con sus trajes, etcétera. Pero luego ya yo creo que decae muchísimo. Ella fallece con 40, le matan con 41 años, pero decae muchísimo. Vamos a ver, tuvo una época gloriosa. En su época gloriosa, el segundo Le Sien-Bourgeois del espionaje francés la contrata, se dice, para que seduzca al heredero del Kaiser. O sea, el príncipe heredero, que es Guillermo, el hijo de Guillermo II, el Kaiser.
además con un error de bulto digno de Luis de Funes en el Desio un poco francés, que piensan que este príncipe heredero está al mando del ejército ya durante la Primera Guerra Mundial y de eso nada. O sea, era un calavera, un playboy, que estaba todo el día en el Moulin Rouge y poco más, y efectivamente, bueno, efectivamente Mata Hari no consigue gran cosa de él, pero ya la leyenda empieza a crecer. Pero conociendo un poco la intrahistoria y la historia de esta mujer y de toda su época, te das cuenta lo chapuceros que eran y lo cutres, porque efectivamente para ser una espía cometen errores garrafales, incluso también los que le están mandando, pero los que eso le se da están mucho. encargando, es una cosa Claro, increíble. claro, es que nos viene muy a pelo para hablar del mundo actual, o sea, También, estamos en manos incompetentes. Totalmente. Quizás la pobre Mata Hari fue víctima, fue el chivo expiatorio, de las mil torpezas del espionaje francés y también del prusiano y también hasta del ruso, que está metido por medio y tal, ¿no? Y efectivamente cuando ya va creciendo el aura de Mata Hari, se dice ese millón de francos que le prometen por seducir al príncipe heredero de Prusia y tal, se va, digamos, embrollando con otros ¿cómo decimos?, negociados de espionaje a favor de Prusia también desde España y desde Francia. España, sí. En San Sebastián también tuvo presencia. Hay leyenda de que estuvo en el casino, que era cuando España era neutral y se permitía el juego, años 20, años 30, pues Mata Hari se cuenta que se pasea por el casino de San Sebastián y una leyenda apócrifa habla de que la detienen en San Sebastián. Llegaron a decir, pero no fue detenida en el hotel Élysée Place en París, en los Campos Elíseos. Sí pasó por Madrid, nos estuvo mandando mensajes con un código H21 tal, pero posiblemente la versión histórica es que la detienen en el Hotel Champs-Élysées y de ahí van a fusilarla. Claro. Bueno, a ver, vamos a pasar al fusilamiento rápidamente, pero hay un par de historiadores que hablan de ella como efectivamente que confesó que solamente había cobrado 20.000 francos por una chapuza que hizo, ¿no? En realidad, ¿no? Porque la acusaban de que gracias a ella, a sus traiciones, pues habían muerto 50.000 soldados. Todo eso es mentira, ¿no? Ella tiene una leyenda, pero es que intentaban, como tú decías, es un chivo expiatorio total. Se aprovechan de su ingenuidad y de su, efectivamente, ingenuidad y torpeza, porque ella no estaba preparada para ser una espía, solamente pues una cortesana y una bailarina, como mucho, ¿no? Entonces, pues es muy curioso todo eso. Hombre, también entronca con otro movimiento interesante, ¿no? Que es el más actual, sería la utilización de la sexualidad como arma de guerra. Cuidado que hablamos de que Rusia usa el gas como arma de guerra, pues entonces usaban también la sexualidad como arma de guerra, más divertidos entonces, y también el miedo a la mujer, que es muy importante. Estamos en los años... ¿En qué sentido? Sí, en que Fritz Lang hace Metrópolis, que es una película de culto icónica, ¿no? Entonces el personaje más aterrador de Metrópolis es la Eva Futura, que es una mujer robótica, en la que se inspira luego Spielberg para la Guerra de las Galaxias y tal, y es como un robot femenino. ¿Crees que tiene que puede estar unido? Es el tiempo en que Tamara Lempicka está haciendo esos cuadros absolutamente maravillosos y la mujer gana mucho terreno, la mujer independiente, la mujer poderosa, la mujer que se diría hoy empoderada, palabra que yo odio, pero que efectivamente define lo que está sucediendo, ¿no? Y realmente Mata Hari, volvemos al icono del chivo expiatorio, era quien pagó por todas ellas. Pagó absolutamente por ellas y por la torpeza de las personas que en teoría, bueno, hay un momento maravilloso, decías que la prendieron en el Hotel Élysée, ¿no? En París, ante Élysée. Pero es muy curioso porque ahí estuvo como hábil intentando, hablando de la sexualidad, cuando van a pillarla, ¿no? 5 o 6 aliados, ¿no? Policía, ¿no? Agentes, policía judicial. El inspector Clouseau aparece allí. Un momento, tengo que ir a asearme y a cambiarme de ropa. Entonces ellos le esperan en la habitación del hotel. Ella pasa al baño y sale desnuda completamente, entonces ellos se quedan así y llevaba en un casco de un uniforme alemán unos bombones para ofrecerle a ellos y para ofrecerse ella. Es demasiado literario, pero vendría muy bien para que, imagínate, los informativos de hoy, los noticias de la guerra, pues que efectivamente abrieran diciendo Mata Hari se entrega, ¿no? Y vemos a Mata Hari saliendo del baño desnuda con el casco. Pero esto viene, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Friné, hace ya miles de entregas, esta cortesana griega acusada de impiedad, se desnuda para demostrar su inocencia, o sea, la belleza como prueba salvífica, digamos, ¿no? Como prueba, a ella no le salvó, ¿no? Y posiblemente también es historiografía esto, o sea, esto no es real, ¿no? Bueno, yo no sé cómo era Friné, pero realmente hay fotografías de Mata Hari, no era ni tan bella como dicen que... No, como Cleopatra, que tampoco lo era, ¿no? Hombre, es decir, hay una leyenda, pero bueno, es maravilloso que existan las leyendas, por ejemplo, ¿no? Hombre, claro, así como no sabemos cómo era Friné, ni sabemos cómo era Mata
Hari. Pero los vamos a decir los que fueron a más o menos sí sabemos Frineno, pero Mata Hari sí. Bueno, a ver, un momento, y sin embargo, ella en el momento de la muerte es muy curioso porque sí demuestra una valentía extraordinaria. Niega, por ejemplo, ponerse una venda en los ojos. Rechaza la venda. Rechaza la venda. Y tampoco quiere que la aten a un, no sé, a un al poste donde la iban a fusilar, ¿no? Entonces ella estuvo como mirando hacia el frente en todo momento y cuando ya le disparan, ¿no? Pues ella cae, pero cae como de pie, o sea, cae de rodillas, pero sin doblarse, ¿no? O sea, eso también demuestra, no sé si una soberbia. Si una holandesa recia, que no se rinde. Recia, no. Efectivamente, sí. Pero una entereza que no tuvieron los que la aprendieron. Los que la aprendieron, sin duda. Da un poco de pena también, vamos a decir, que desestructurar o destrozar un poco estos mitos. Pero un mito, el mismo mito da para más lecturas. Porque, por ejemplo, una vez que la matan, que la ejecutan, que la fusilan, entregan su cuerpo a la ciencia, porque nadie lo reclama. Nadie lo reclama. Con una particularidad truculenta, pero que da para una novela. A mí me está tentando, ¿eh? O sea, su cabeza la embalsaman. Embalsaman la cabeza de Mata Hari y la preservan en el Museo Anatómico de París. Es verdad. Hasta el año 58, en el que alguien la roba. Fíjate qué tema tan interesante. Lo de robar no sabía, pero que la embalsaman y está embalsaman la cabeza, la tienen en una vitrina. Como la de Napoleón, que le cortan la cabeza y la... No, en una vitrina y al final, en el 58, alguien se lleva esa cabeza. Muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante. La cabeza de Mata Hari, que tenemos hasta el título. Bueno, no me dejes mal con lo de Napoleón. A Napoleón, alguien muerto ya, le corta la cabeza y se lleva la cabeza de Napoleón. Bueno, pues si perseveras, ya lo verificaremos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, y está enterrado sin la cabeza. Bueno, no lo recuerdo bien, pero creo que es Napoleón. Pero bueno, lo de ella es verdad, tiene razón, embalsaman su cabeza o la meten en formol o algo. No, la embalsaman, la ponen en una vitrina y en el 58, un año antes de que naciera yo, se la llevan. Alguien se lleva la cabeza de Mata Hari. Curioso. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Yo creo que todos ellos, como dices tú, sobre todo, fue una víctima absoluta de algo que estaba ocurriendo, no solamente de esos movimientos pro mujer o de empoderamiento que dices. No, de emergencia de la figura de la mujer. O sea, porque claro, el poder de la seducción, la sexualidad como arma de guerra, es realmente poderosa. O sea, era un ser magnético, Mata Hari y otras tantas. Bueno, mira Cleopatra con claro, de diferente manera. No tuvo nunca tanto poder Cleopatra casi como Mata Hari. No, pero sin embargo con Julio César. Sí, fue esa leyenda. No, sí, era leyenda, no, pero sí tuvo una relación, tuvo hasta un hijo que se llama César. Sí, pero no cambió el mundo por ella. No, bueno, no. Roma era Roma. Todo es leyenda, es que en realidad... Sí, hay muchas leyendas, son mitos, es que vivimos del mito, ¿no? O sea, nuestra mente configura, se estructura en mitos, ¿no? Es mitopoética, se podría decir, genera mitos. Fíjate, pues mira Isabel II, esta pobre mujer que se ha muerto hace poco, se ha convertido en un mito, nos han dado la chapa. ¿Vas a compararla con Mata Hari? No, yo no, para mucho mejor Mata Hari. No, mucho mejor. Pero luego también podríamos hablar de otras mujeres espía muy interesantes. O sea, Mata Hari, por ejemplo, la primera película sobre ella la interpreta Greta Garbo. Ninotchka. No, Mata Hari se titula. Ninotchka es otra película. Pero Ninotchka es igual. No es igual. Pero Ninotchka es una película maravillosa. Eso por supuesto. De pero a la vez que Greta Garbo está interpretando a Mata Hari, a Marlene Dietrich se cuenta que la contrata el MI5 británico para ejercer de espía también contra los alemanes, y que era alemana. Y también tenemos, mucho más conocida, pero que viene muy a cuento, es Josephine Baker. Josephine Baker, esta fue realmente en el París ocupado, también con sus artes amatorias, su simpatía, su habilidad, actuó, está documentado, fue una espía al servicio de Francia, hasta el punto de que al acabar la guerra le dan creo que es la Croix de Guerre, o sea, una de las condecoraciones más importantes de Francia. Y creo que también hay hasta en Venus, a un cráter se le llama Josephine Baker, nada menos. Sí. Qué fuerte. Bueno, yo sí creo que cuando a ella le acusaron de todo y el capitán, no voy a recordar el nombre, qué pena, que era su amante. Maslow, el ruso. Sí, exactamente. Uno de los primeros amantes, Bueno, pero lo que hizo fue negarse a testificar a su favor en el juicio, ¿no? Ella se vio despreciada, humillada, y sin embargo, yo sí creo cuando ella dice, y la acusan de todo, dice que para ella Francia es el país de adopción y que ama a Francia, pero claro, cuando estaba necesitada de dinero, aceptó algún chantaje, algún trabajillo. Debo decir, Coco Chanel, personaje interesante, y también ocurrió el rumor de haber ejercido de espía pro-nazi, en este caso, que tenía amistades alemanas y que posiblemente Coco Chanel fue una espía alemana doble espía en la Francia.
no se sabe. Ya. Sí se sabe que intentó, o se cuenta que intentó un encuentro entre Churchill y Stoltenberg, uno de los ministros alemanes, para acelerar la paz, cosa que no consiguió, pero también ahí tenemos otra mujer fuerte que excede, en este caso, el libro de costura o la danza gótica en sí, no es verdad, Coco Chanel también. Bueno, hay unas cuantas. Pero Coco Chanel fue una mujer además muy importante en su época, así como la duquesa de Windsor, que también era un poco de la misma rama, linaje, ¿no? Que estaba muy metida antes de estar con Eduardo VIII, Eduardo VIII era el que cortaba cabezas, sí, puede ser, no sé. ¿Cómo estás? No me acuerdo, Álvaro, por Dios. Bueno. No, pero a ver, sí, pero la duquesa de Windsor y Coco Chanel también, bueno, fueron unas mujeres también muy importantes en su momento, y además así como que se prestaban a todo. Que se prestaban a todo un poco, sí, ¿no? pero dentro del espionaje y de la sexualidad como arma de guerra, por último, tenemos, y más cercana, a Christine Keller, que la gente ya no se acordará, el famoso caso Profumo en Londres, plena Guerra Fría, que ojalá tuviéramos una Christine Keller para evitar la guerra de Ucrania. Desde luego, porque Álvaro. Realmente aquí tenemos espionaje ruso, espionaje británico y Christine Keller por medio, que sale indemne dentro de lo que cabe. Y se limitan, bueno, en todas las guerras hay una información sesgada y nunca sabes cuál es la realidad, pero lo que está ocurriendo con esta guerra es una vergüenza. Sí, todos somos Mata-Hari, hay que ir acabando. Sí, bueno, pues no sé, efectivamente, sí, podríamos haber incidido más, como tú has dicho, en esas otras mujeres que paralelamente a Mata-Hari, Coco Chanel, Christine Keller, efectivamente, Josephine Baker, sí, es verdad, no me acordaba de la Baker, es verdad. Bueno, pues hemos traído un nuevo formato de mujer, un nuevo formato de mujer que puede resultar muy interesante, y como dices tú, para terminar con esta guerra, pues podía presentarse. Bueno, yo creo que Zelensky tiene a su mujer, que es así como va de vampiresa un poco, ¿no? También, creo que se llama Olenka, ¿no la conoces? No, no tengo el placer. Bueno, es igual. Bueno, pues nada, espero que os haya interesado el tema, en el que se puede profundizar, como decimos, mucho más, y que hay muchas mujeres interesantes y empoderadas. Le aportan un punto de literatura a lo prosaico del día a día, ¿no? Con guerras o sin guerras, ¿no? Realmente, pues que estos mitos y que sigamos comentándolos, no diré que le aporta belleza, pero desde luego le aporta ese aura de leyenda, de misterio, que hace más digerible, en fin, la roca del día a día, ¿no? Ya, bueno, pero me da un poco de pena que hayamos destruido un poco el mito de... Yo no he destruido nada. Bueno, yo sí. Tú eres la mala. Bueno, sí, pide perdón a Mata-Hari ahora mismo. Mata-Hari, perdónala. Bueno, os esperamos aquí otra vez el próximo miércoles, si venís, ¿de acuerdo? Venga, chao.